interesaba que la gente pudiera acercarse a mi trabajo y tocarlo, no solo verlo. Siempre voy a buscar incomodarme, es algo que me hace a mí y que me lleva a evolucionar. ¿Qué mejor que un ciego que enseñarme a ver la vida a través del tacto? Lo que más me impresionó a mí fue cómo todos los que estaban presentes en el estudio, que sí eran personas que ven, cómo se incomodaban o se preguntaban cosas. Entonces yo dije, acá hay algo que está bueno porque mi entorno no se pregunta cosas que yo me estoy preguntando. A mí me gusta también un poco que mi arte o lo que yo hago pueda incomodar o generar preguntas. Y lo que me voy dando cuenta es lo que despierto en un público, por ejemplo, el público que no ve, que está, y les saco sonrisas por ahí, o nos reímos. Y digo, ya para mí eso es un montón. Entonces estoy tratando de volver a sentir que esto es un juego para jugar más tranquila. Arrancamos un episodio más, plano abierto, Nikolai Gospodinov. Hoy estamos con Delfina Velarde Irigoyen, artista plástica, diseñadora y creativa. ¿Cómo andas, Delfi? Bueno, muy bien, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, gracias por el tiempo y por venir. Bueno, un placer. Bueno, si tuvieras que presentarte sin decir exactamente lo que haces, ¿qué te está moviendo hoy? ¿Qué estás pensando? ¿Y a dónde vas con el arte que haces? Me presentaría como... Soy Delfina, soy una persona creativa, vivo en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, vivo en Buenos Aires. Uh-huh. Trabajo principalmente con tecnología. Desde muy chica me interesó mucho el tema de trabajar con las manos. Empecé haciendo joyería, estuve en corte y confección, siempre dibujé, pinté, trabajé con textiles, pero lo que hoy me identifica quizás es... que mi arte es mi manera de transitar por este mundo, es mi manera de expresarme, así como la palabra no se me da muy fácil. Si vos me dejás sola y puedo trabajar con las manos, es como que puedo dialogar y hablar. Y bueno, principalmente trabajo con impresión en 3D, que es lo que me fue llevando a evolucionar y escalar mi proyecto para el lado del diseño, para el lado del arte. Pero me cuesta definirme. Está muy bien. Todavía estoy aprendiendo. Bueno. Como todo buen creativo, como toda buena creativa, artista, sí. Viste que uno es como una mixtura de cosas, ¿no? Tiene un poco de esto, un poco de lo otro, viajes, lugares, experiencias formativas. Es un... Me costó abrazar ese híbrido y esa multidisciplina que manejo, pero lo que sí me doy cuenta es que una cosa va nutriendo a la otra. Yo necesito pintar para después pensar y escribir, necesito imprimir en 3D para después poder... escanear o trabajar con arcilla o juntarme con personas, es como todo un menjunje. Delfi, y para el que no te conoce, ¿cómo es ese viaje, cómo fue ese pasaje de arquitectura, diseño industrial, joyería? ¿Cómo fuiste mutando y pasando por todas esas disciplinas hasta donde estás hoy? Mira, yo creo que desde los 4 años hacía joyas y las vendía en la playa y me iba a Chiqui a comprar ropa. Me encanta. Entonces, como que desde muy chica es como necesito crear, después hacer mi plata y después jugar. Me encanta. Entonces, como que siempre tomé todo, no sé si la vida como un juego, pero para mí el sentirme libre y el tener la posibilidad de jugar es lo que después me permite crear y ponerme en el rol más de empresaria o de artista, ¿no? Y bueno, mi sueño era ser diseñadora de moda. Nunca fui, pero a partir del diseño y el dibujo de figurines de moda es que empecé en un taller de pintura. Después me di cuenta que me gustaba mucho el trabajar con textiles, quizás no el hacer ropa, sino usar textiles para mis piezas artísticas de pintura. Hice 3 años de arquitectura. Mirá, que fueron suficientes en la UBA. En la UBA. Fueron suficientes para decir qué buena carrera, qué completa, tiene números, tiene historia, tiene todo lo que me gusta, pero yo no quiero ser arquitecta. Yo necesitaba tiempo para estar pintando, para estar como no estresada por cosas que no eran por ahí a lo que me quería dedicar. Y creo que fue en septiembre, no pude más conmigo. Con las entregas. No pude, yo estaba disfrutándolo, pero a medias. Entonces yo decía, si estoy siendo medio mediocre en mi manera de trabajar en esta carrera, no me gusta. Tuve que hablar con mi compañera de diseño. Ay, fue un horror. En tercero, fue mi encima. primera vez, sí, y fue mi primera vez de yo experimentar el decir estoy defraudando a alguien, pero me siento que me estoy defraudando a mí antes. Si yo sigo con esto, me estoy como no siendo fiel. Claro. Bueno, crisis, pero aprendí. Bueno, finalmente quizás es el día de hoy que digo, bueno, valió la pena ese primer defraudamiento, no sé cómo se le diga. Y a raíz de eso dije, empecé a pintar, di con un taller,
muchas horas, volví a pintar, quizás me había desconectado de la pintura, después dije, ¿qué carrera puedo hacer rápido? Esta fue mi manera de pensar. Yo quería hacer diseño industrial, no me animé, porque ya había perdido, entre comillas, 3 años. Tenía 20 años o 19, pero bueno. Bueno, y súper joven igual, ¿no? Súper joven, pero dije, a ver, ¿qué hago rápido para después irme afuera? Yo tenía las ganas de irme a estudiar algo afuera. Había tenido de chica una experiencia en un congreso de liderazgo a los 15 años en una universidad de Washington, donde viví con gente de todo el mundo y tuvimos experiencias como recreativas, de charlas, como mucho de un montón, y fueron 10 días de vivir en un campus. A raíz de esa experiencia es como que yo dije, hay algo afuera de Argentina que es a lo que yo quiero llegar. Entonces ahí dije, bueno, vuelvo para atrás. Termino arquitectura, decido dejar, hago interiorismo, la paso bien, además tenía tiempo para pintar. Y ahí en paralelo, bueno, estaba de novia, me pongo a laburar en un lugar de interiorismo, hasta que me di cuenta que era, si estoy laburando para alguien, no tengo mis alas. Entonces empecé a ver otro cortocircuito. Entonces no sé si segunda crisis, pero lo agarro a mi jefe de su momento, que hoy en día es con quien somos amigos y cliente mío también. Bueno. Le digo, yo no puedo más acá, o sea, me están cortando mi creatividad, mis alas, me tengo que ir. Y me saco para irme a hacer un curso de industrial a Nueva York. Y ahí él me dice, no, bueno, anda y volvé. ¿En dónde? En Parsons. Y él me dice, anda y volvé. Le digo, no, yo me voy. Bueno, termino yendo y viniendo de vacaciones y ahí finalmente renuncio, me voy a hacer el curso y ahí empiezo a trabajar con la tecnología de impresión en 3D. Aprendí de CNC y otra más, pero nunca me metí con ella, sino que me quedé con impresión en 3D. Antes de irme a Nueva York, yo ya me había armado una pequeña marquita que se llamaba Debel Mob. Sí, Debel por Delfina Velar, Mob Mobiliario, después Debel Mob, terminó siendo Debel Mobiliario, y es el día de hoy, o que hace unos años, Estudio Debel. Debel. En esa marca, en ese estudio, lo que yo hacía era, además de jugar un poco, proponía muebles o cosas para hacer y empecé a tener como mucho trabajo de muebles a medida. Pero cuando conozco la tecnología de impresión en 3D, yo dije, yo quiero ir por acá y solo por acá. Pero esto era 2018, vuelvo a Buenos Aires y esta tecnología era como, ¿qué es esto? ¿Y qué hago con esto? Prototipos. Y yo decía, no. ¿Y qué me pasaba? Era como que tenía ganas de trabajar por ahí, seguir por una línea, pero también evitar tanto trabajo y tanto contacto con muchos rubros, porque me terminaba estresando, porque obviamente tiene un lado muy bueno trabajar con personas, artesanos y todo, pero menos por ahí no cumplía en lo que sea. Y yo era sola. Sí. Entonces, ahí desarrollo una maceta todo un año, y ese desarrollo fue algo que no salió a la luz, como no tenía que pagar, era como un juego personal. Sigo haciendo muebles a medida y aplico una maestría de innovación, estrategia y emprendedurismo en Barcelona. Tremendo. También corté con mi novio de su momento, entonces dije, bueno, ahora estoy más libre que nunca, me fui a estudiar y disfrutar. Yo quería seguir con mi emprendimiento, mi viejo me llama y me dice, deja tu emprendimiento tranquilo, estudia, concéntrate y después vuelves a Buenos Aires y seguí. Bueno, hice eso. Cuando vuelvo a Argentina, cuento corto, es que me agarra la pandemia, entonces yo ya estaba recreativa, vivía con mis viejos, no estaba estresada y me la pasé pintando, porque volví a la pintura, teniendo todo el tiempo para mí, estudiando y desarrollando studiodebel.com. Y eso era, Studio Debel era solo de impresión en 3D. 2019. Y ese año, 2019 o 2020, creo que termino el año con una colección de objetos, y mi mejor amiga un día vio algo chiquitito que yo había hecho y me dice, ¿no me lo haces en gigante? Y yo dije, ¿cómo no? Ni idea. Entonces llamo a Trideo, que es con los que yo sigo laburando, le digo, ¿me lo haces en grande? Y me dijo, mira, tenemos la máquina recién lista para estrenar. Bueno, yo la estreno. Y hago mi primera obra 1 metro por 1 metro y ahí nunca paré. Entonces es como que nunca pensé tampoco ni en exponer como artista. Yo estaba pensando como diseñadora hacer series. Claro. Y de repente me invitaban a exponer. Y yo decía, ¿exponer qué? Si yo tengo mi marca. No, pero si sos artista. Bueno, y ahí empezó un quilombo bárbaro en la cabeza. Pero bueno, así es como... Como transitaste todo esto y llegaste acá. Sí. Tremendo. Sí. Qué viaje. Bueno, nosotros llegamos a Delphi desde Juana Casa y desde el podcast de Plano Abierto, gracias a Sandra Dachnowski, que es una arquitecta que entrevistamos hace muy poquito, y llegamos a esto de el diálogo táctil. ¿Cómo es? ¿Qué es el diálogo táctil en tu expresión artística? El diálogo táctil es para mí lo que
por empezar, lo que me llevó a Sandra. Pero fue mi proyecto final de maestría, que yo hace 2 años, hace 1 año terminé una maestría en Bellas Artes. Mi motivo de hacer ese proyecto fue que cuando empecé a darme cuenta que mi trabajo, mi manera de expresarme y del contacto que yo tenía con el cliente era quizás más desde el lado artístico y no tanto como estudio de diseño, dije, bueno, ¿por qué no aprovecho y si puedo aplicar una maestría y aprender un poco cómo trabaja por ahí la cabeza un artista o cómo piensa, o no sé, siempre me gustó aprender y experimentar y explorar. Bueno, aplico esta maestría en Bellas Artes en Inglaterra, en Central St. Martins, y para mi proyecto final de máster llegué a desarrollar el diálogo táctil. Inicialmente tenía nombre en inglés porque la exposición del proyecto era en Inglaterra. ¿Y cómo nació este proyecto? Yo por empezar aplico con Studio Devil y con toda la serie de diseño paramétrico y con impresión en 3D, con eso aplico a la maestría. Todo lo que yo ya hacía era tridimensional y a mí me interesaba que la gente pudiera acercarse a mi trabajo y tocarlo, no solo verlo. Claro. Pero la gente, cualquiera. Entonces, y siempre era esto de, ¿puedo tocar? Sí, obvio. Que no se estila tanto, ¿viste? No que las piezas de arte son más contemplativas, visuales, claro, auditivas, algunas piezas un poco más contemporáneas. Y yo creo que por eso yo dialogaba más con el diseño. Claro. No sé. Y a raíz de esta idea del tacto, yo estaba en Londres, porque en su momento estaba de novia viviendo allá con mi pareja de su momento, y cuando me llegó el momento de elegir una pregunta, formular una pregunta para hacer todo el trabajo de investigación, ahí digo, ¿por qué no me animo ahora y me contacto con personas que no ven para explorar a ver qué pasa, qué hace sentido al día de hoy? Bueno, es como que dije, tengo una hoja en blanco. Exacto. Anímate. Y yo estaba re incómoda. Las hojas en blanco me re incomodan. ¿Ah, sí? Siempre trabajo en capas. ¿Por qué a ver, ¿cómo es eso? Me quiero ir a esa capa, justamente. Bueno, ¿cómo es la hoja en blanco y cómo son los layers? Sé que te estoy cambiando de perfil y de pregunta. No, porque el diálogo táctil ya te lo terminaré contando. Pero a mí me pasa que a la hora de dibujar, a la hora de pintar, yo necesito como hasta estar cómoda con la superficie donde voy a pintar, la tengo que agujerear, la tengo que dibujar, la tengo que borrar, pego cosas, rompo, así fui siempre. Y también en algún punto la impresión en 3D es toda adición de capas. Exacto, ¿no? Sí, lógico. Entonces, sí, son como muchas capitas. Sí, muchas capitas y no sé, la hoja en blanco me bloquea. Tengo que animarme a la hoja en blanco y sin ir más lejos, en esta maestría mi tutor me dijo, escúchame, vos sos buena en estas cosas, hoy lo que te pido es que rompas todo, te olvides. Y me interesa tocar esa capa, Delphi, esa línea de cómo es ese proceso. Digo, porque vos además practicás meditación, yoga, tenés como un trabajo introspectivo y de sentarte y sentirte, ¿no? Aparte el artista en general tiene eso, ¿no? Un trabajo de introspección fuerte. ¿Cómo es ese momento en que vos encontrás la hoja en blanco, que lo ves como un momento limitante o caótico o que no te sentís cómoda? ¿Cómo es esa configuración interna tuya, ese momento? Es incómodo y entonces es como que yo sé que cuando estoy incómoda es porque algo bueno está por venir o que tengo que confiar en que esta incomodidad me va a sacar de donde estoy hoy. Si yo miro para atrás y yo calculo que miro para adelante, siempre voy a buscar incomodarme. Es algo que me hace a mí y que me lleva a evolucionar. Tremendo. No sé cómo son los demás, pero es lo que yo me conozco a mí más que a otra persona. Entonces, siempre pensé así y en esos momentos quizás también o recurro a, no sé si a meditar, pero a pintar, por ejemplo. Yo agarro un pincel y pinto cualquier cosa. Entras como un estado de flow, digamos, como un... Claro. Mirá. Y eso también es lo que me lleva a empezar a pensar con más claridad. Descubrí el yoga creo que hace 5 años cuando estaba con mucho flujo de laburo como marca. ¿Qué yoga haces? Hoy hago Ashtanga. Hice un profesorado de yoga y eso era Power Yoga. Era un yoga que por ahí no se practica acá en Buenos Aires. ¿Cómo es esto de Power Yoga? Bueno, era una práctica de yoga muy intensa, en 1 hora, mucha asana, muy al estilo Ashtanga, pero también con viñasa. Entonces era como una práctica muy libre. Pero yo accedí a hacer un profesorado en Power Yoga porque yo ya venía con muchos años de yoga, acá más integral, más tranqui. Siempre entrené, pero siempre me hacía el lugar de tener 1 hora diaria de yoga para bajar. ¿Y qué pasa? En esos momentos de yoga, que también cuando lo estaba durante el profesorado en
que en realidad el profesorado era a distancia. Entonces yo lo hacía en Buenos Aires, entrenaba como entrena cualquier persona, pero yo necesitaba mi hora de yoga para conectar, bajar. Y en la oscuridad, a ciegas de alguna manera, era cuando yo me me conectaba con un, no sé si decirte un más allá, pero algo que me bajaba muchas claridades, muchísimas. Y es el día de hoy que me sigue pasando. Hoy practico Ashtanga, más movimiento, y también es mi práctica de entrenamiento en algún punto. Y sin ir más lejos, fui a clase de yoga para ciegos. Hay un montón de cositas que quiero empezar a ver si me animo a aplicar o no. Pero cuando conecté con las personas ciegas, después dije, ¿y qué pasa con un ciego haciendo yoga? ¿Alguna vez hiciste la experiencia que yo lo he hecho de estar muchas horas sin abrir los ojos o con alguna venda, con alguna... No. Hacelo, es una locura. No, Yo soy estuve soy alguna una que otra vez, falsa. muchas horas, o sea, más de 4 te diría, limitando el campo visual al 100%. ¿Qué lo hiciste? Como experiencia fenomenológica, sensorial, ver qué se empieza a despertar cuando estás 4 horas sin registrar, empezás a sentir como la luz, pero no lo que te permite ver la luz, sino como el color de la luz, la temperatura de la luz, el aire, cómo es la ropa con el cuerpo, los sonidos. Es muy interesante esa experiencia, muy interesante, que lo charlamos un montón con Sandra. Claro. Estando en Londres, decido hacer de mi trabajo de investigación la siguiente pregunta. O sea, me llevó más tiempo formularla, pero fue, ¿qué mejor que un ciego que enseñarme a ver la vida a través del tacto? Como yo estaba en Londres, no tenía visa de trabajo, estaba medio haciendo mi experiencia por mi pareja en su momento, dije, bueno, Google, workshop o talleres con personas ciegas, bueno, termino tocando un timbre. Cuento corto es que trabajo un día en un taller de arte con personas con distintas discapacidades o no. Sí, distintas condiciones, no sé cuál la palabra correcta, pero me hago muy amiga de Lisa, una persona que nació ciega, que me llama al día siguiente y me dice, mira, yo no vuelvo a ese lugar, yo nací ciega, tengo mi perro, trabajo, tengo mi hijo, quiero juntarme a tomar un café con vos. Bueno, Leo, entonces empezamos a juntarnos y a tener charlas, a pasear por Notting Hill. De repente había arcilla en su casa, jugábamos, yo le llevaba piezas mías. Ella me empezaba a contar qué le pasaba con esto y con toda esa experiencia yo vuelvo a Buenos Aires. Y ahí tenía como 6 meses para sacar a flote mi proyecto de máster que todavía no existía. Entonces yo trabajaba acá con Cintia, mi tutora artística, y me dice, bueno, a ver, media pila. Bueno, con poco tiempo y un deadline que tenía limitante, dije, bueno, lo que aprendí con Lisa, vemos acá cómo lo aplico. Entonces empiezo a ver con qué ciego me contacto, porque yo no tenía contacto con ciegos. Claro. Llego a Tandem, donde andan en bicicleta en Paseo Vía del Costero, y José, que es el socio de Sandra, me dice, mira, Delphi, hoy no vino Sandra, vos tenés que conocerte con Sandra. Sandra, arquitecta. Ahí termino hablando con Sandra, y Sandra es quien me ayudó muchísimo a sacar a flote mi proyecto. Me decía, bueno, Delphi, dale, poné una fecha, nos juntamos en tu casa. Y yo decía, ¿pero hacer qué? No importa, que bueno. Entonces, medio que armé un hilo conductor, contraté sonidista, filmmaker, y me contacté con 4 o 5 personas más ciegas, cada uno venía con una historia diferente, y dije, bueno, ¿por qué no nos reunimos en casa y vemos qué pasa? No sé, confiaron. No solo eran ciegos, pero también confiaron a ciegas en mí. Vinieron, yo reuní, tenía en mi casa un montón de gente, hasta fotógrafo, todo. Yo decía, esto me da muchos nervios, y yo dije, bueno, a ver, acá que pase lo que tenga que pasar. Filmamos, grabamos, qué sé yo, y yo puse arcilla en la mesa y fue en mi estudio donde yo también tengo mis obras grandes impresas en 3D. Entonces empezó a pasar una magia que después de 4 o 5 horas yo decía, esto es espectacular. Y lo que más me impresionó a mí fue cómo todos los que estaban presentes en el estudio, que sí eran personas que ven, cómo se incomodaban o se preguntaban cosas. Entonces yo dije, acá hay algo que está bueno porque mi entorno no se pregunta cosas que yo me estoy preguntando. Y me las estoy preguntando a raíz de mi búsqueda creativa. Bueno, pasan 3 meses, a raíz del encuentro con los chicos en mi casa, quedan esculturas en arcilla en casa. Y yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Dejo que decante, me meto con el escaneo digital. Digo, bueno, las escaneo, las imprimo. Entonces empecé a imprimir en 3D las esculturas. ¿Cómo las escaneas? ¿Con fotogrametría, creo que se llama? No, con láser. En realidad, trabajo con un chico que se llama Gastón, que le mandé las piezas, me puse a googlear, escaneo 3D, qué sé yo, me las escaneó y las imprimí en 3D. Y a raíz de eso, el tiempo fue pasando y le puse título de A Tactile Dialogue, porque era expuesto en Inglaterra, el proyecto. Con video, con sonido, qué sé yo. Exporté una de estas esculturas
chiquitas en gigante, en 4 partes, me las llevé a Londres. Y eso fue lo que yo expuse. A raíz de ese diálogo táctil, que fue como el volumen 1, pero hubo 2 partes, porque yo después los invité a los chicos de nuevo, les regalé sus esculturas en impresión en 3D, qué sé yo. Cuando estaba en Inglaterra y cuando vuelvo a Argentina, empecé como a ser invitada o a yo querer activar el diálogo táctil. Porque dije, che, esto está bueno, es como medio un movimiento. Y después hice con el Museo Moderno, después hice yo alguna que otra muestra e invité a que todos hagamos diálogos táctiles y los que ven que se tapen los ojos. Y ahí es como que también rompo esa barrera de no igualdad para el que ve y el que no ve. Y nada, genero emociones. A mí me gusta también un poco que mi arte o lo que yo hago pueda incomodar o generar preguntas. Lógico. Así que bueno, de ahí el diálogo táctil. Delphi, y un poco ya estuvimos charlando de todo lo que transitaste, este perfil que fuiste amalgamando, y ahora ¿a dónde vas? O sea, ¿cuáles son los nuevos horizontes que palpitas o que intuís? Bueno, todavía estoy, o supongo que siempre voy a estar transitando el a dónde voy o a dónde quiero ir. Lógico. Mientras hago. Es un camino que se hace al andar, ¿no? Es un camino que se hace al andar. Sí tuve momentos de formar equipo y trabajar en equipo. Hoy que trabajo sola y tengo mi taller y multiespacios, tengo esas ganas de volver a hacer de lo que era estudio de Bell, hacerlo, no sé si un estudio de diseño, pero que sea una plataforma que me habilite a seguir vendiendo mi trabajo o por ahí vender trabajos ajenos, pero a su vez que tenga mucha impronta de mi búsqueda creativa, que a mí lo que más me interesa es que la gente pueda tocar lo que hago. No sé si es el hecho de que todas puedan tocar, sino que es otra manera de ver para mí, ¿no? No solo ver con los ojos, sino también ver con el tacto, ver con los olores, ver con los sonidos. Entonces mi búsqueda también va muy por el lado de cómo puedo evolucionar sensorialmente hablando, pero me autopongo trabas, tipo, ¿pero cómo lo vendo? ¿Dónde lo muestro? ¿Quién lo compra? ¿Quién no sé qué? Bueno, justo te quería preguntar un poco de eso. Perdóname que te interrumpa, sí, pero no, interrúmpeme. ¿Cómo le pones precio a tu arte y cómo encontrás el mercado? Porque digo, al principio me hablaste, che, yo me gusta tener mis ingresos, me gusta colocar mis servicios, mis productos, mi diseño, esto, lo otro. ¿Cómo haces para encontrar el nicho, el precio y el comprador? Mira, hoy me está costando más porque de qué manera llegué al comprador fue al revés. Es como que yo hago y logro o supe lograr que el comprador me encuentre. Hoy me está costando un poco, porque nunca tuve el ejercicio de salir a buscar el mercado. Entonces se me fue dando, o sea, estuve, por ejemplo, en varias casas FOA. ¿Cómo llegué yo a casa FOA? No tengo ni idea. Fue como me fueron cayendo mensajes y yo me voy prendiendo. Hoy quizás, bueno, tengo 32, arranqué a los 25 a laburar sola, tengo más trabas o más miedo quizás, y digo, bueno, pará, frená un minuto, dejá de tomar todo porque es plata o porque es posibilidad, empecé a elegir un poco más. Y quizás estoy trabándome por demás porque a la hora estoy tratando de quizás decir, bueno, voy a generar yo la posibilidad de venta, entonces estoy viendo si me armo un estudio físico. A su vez, si no, sigo trabajando con mi estudio, que en realidad la manera en la cual el cliente llega a mí es me escribe por redes sociales o por recomendación. Claro. Quizás de casualidad en este podcast alguien lo vio, llegó, viri, me escribió. Muy orgánico. Las pocas veces que tuve la experiencia de pautar en redes, de ser más marca, qué sé yo, pasan 2 meses que estoy totalmente frustrada de que yo estoy forzando algo que no es lo mío. Entonces ya lo fui probando y cuando creo que me fui a vivir a Inglaterra, que estuve una etapa afuera y una etapa acá, necesitaba estar más liviana y no anclada en ni etiqueta ni en una ciudad, que fue re incómodo, pero a su vez dije, bueno, ¿yo qué voy a estar como tratando de pautar en dónde? ¿En qué idioma hablo? ¿En qué idioma escribo? Bueno, todo eso son cosas ahí que siguen, pero no te voy a mentir, no es que yo tengo un ingreso fijo de mi arte, sí tengo la suerte de estar vendiendo 1 o 2 obras al mes que me permite seguir jugando, claro. Me permite seguir viviendo, mientras también puedo hacer otro tipo de juego que nada tiene que ver por ahí con mi arte. Pero sí, mi sueño quizás es poder lograr estar exhibida en una galería, por ahí lograr alguna pata comercial que no sea yo generándola para yo poder estar más libre y más creativa. Sí tengo mis obras expuestas por ahí en algún lugar de interiorismo y que está buenísimo. Claro. Por más de que la situación país y todo, por ahí no hay tanta, la economía no está en el mejor momento para poder comprar cosas más bellas por el hecho de que sean bellas y es lo último que por ahí lo que uno va a comprar.
sí tengo la suerte de que se mueve. Pero bueno, ahí voy. Sí tengo la idea o siempre estoy participando en ferias. Me interesa mucho por ahí la pata más internacional porque es una inversión más grande, pero que después te devuelve con otras experiencias, con claro, gente con la que y más integral. trabajás. Sí, y eso me gusta. ¿Qué más te puedo contar? Sí, también tengo un pequeño sueño que no sé si es imposible, irreal, también depende mucho de mi estabilidad y mi organización para concretarlo, que es un poco esto de que esta es una de las preguntas que me hicieron ustedes y me lo volvieron a reconfirmar, claro, me lo trajeron a colación, de esta idea de por ahí tener una serie o que Estudio Debel invite o venda o fabrique piezas más bien con el fin áptico, ¿no? Que puedan ser como, no sé si como para que se toquen, pero a mí sí me interesa por ahí y lo que me voy dando cuenta es lo que despierto en un público, por ejemplo, el público que no ve, que está, y les saco sonrisas por ahí, o nos reímos, y digo, ya para mí eso es un montón. Entonces digo, ¿cómo sigo por ahí sin pensarlo tanto? Porque si yo pienso tanto, me bloqueo y no avanzo. Claro. Entonces estoy tratando de volver a sentir que esto es un juego para jugar más tranquila. Me gusta esto que lo encarás desde un campo muy lúdico, muy exploratorio, y está buenísimo, buenísimo. Súper mega corto. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un bombo y vamos a empezar a hacer así. ¿Sí? ¿No? Me reba. Realmente tenemos que hacerlo súper corto, 2 minutos. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Steven Bartlett. Nosotros ya en el podcast en plano abierto tenemos una forma de cerrar los podcasts que es el invitado anterior te dejó una pregunta sin saber quién eras. Está buenísimo. Okay, te dejo una pregunta al aire abierta y vos si querés puedes dejar una pregunta al invitado siguiente sin saber tampoco quién es. ¿Te animás? Quiero decir en paréntesis que yo escuchando el podcast de Diary of a CEO, sí. dije, buenísimo ese podcast. Qué incómodo estar en ese lugar de tener que responder tan rápido y hacer una pregunta. Diario de un CEO, muy recomendable. Ahora me tocó. La pregunta es, ¿te animás? Sí. ¿Cómo se puede crear arquitectura pero con una impronta muy artística? No artística en términos de la belleza pictórica de un cuadro, sino cómo imbuir la arquitectura de arte. Aparte que ya es un arte la arquitectura, ¿no? Claro. Si me lo preguntás a mí, que mi conocimiento en arquitectura es chico, yo creo que es habitándola o habitando, tratando de conectar con qué es lo que uno quiere sentir o cómo se quiere sentir y cómo se ve en su lugar que se está siendo creado. Esa es mi manera de pensarlo artísticamente. ¿Qué opinas? Está buenísima la respuesta. Sí, va full. Juega full. Juega. Va muy bien. Bueno, y querés, está perfecto. Porque es así, es formato corto, ¿viste? Como diario de un CEO. ¿Y querés dejarle alguna pregunta a él o la invitada siguiente? Sí, la tengo que pensar. ¿La puedo pensar? Obvio. Sí, la quiero dejar, pero no se me ocurre ahora. ¿Cómo era? La pregunta que me hicieron a mí, ¿cómo era? ¿Cómo se puede mezclar el arte y la arquitectura? ¿Cómo se puede mezclar? Yo creo que me gustaría por ahí preguntar en cómo un arquitecto puede pensar desde el lugar, o sea, cómo un arquitecto puede pensar un espacio desde la obra de arte. Bueno. Dificilísima. Cómo un arquitecto puede pensar el espacio desde una obra de arte. Está sí, buenísimo. o desde un artista. O desde un artista. Lugar de un desde artista. El paradigma de un artista más lúdico, exploratorio, que no va preso si se le cae algo. Claro, no sé. A ver qué responden. Dale. Me divierte la pregunta. ¿Te parece? Bueno. Delphi Velarde Irigoyen, artista plástica, creativa y una amiga de la casa. Seguimos en el próximo episodio. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Dale, seguimos.